cafecito. Bueno, lo que yo les quería compartir un poco, aprovechando la salida de mi sexto libro, que es es más que nada un recorrido que me parece muy interesante, que se llama Argentina entre la disputa de poder 2012-2019, y es un recorrido que me parece de suma importancia para poder entender esta cuestión que tiene que ver con lo que se llama modelos económicos, ¿no? La historia argentina tuvo especialmente en un recorrido que tiene que ver con las últimas décadas un intercalamiento de dos modelos económicos con resultados contrapuestos, ¿no? Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho usar de Perón, que decía: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever. Lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Y analizar, digamos, por qué este periodo, Argentina 2012-2019, son... yo mi anterior libro, mi quinto libro, es un libro que lo escribí más bien como historiador, ¿no? O sea, desde un presente, o sea, mi libro salió el libro en 2017, escribiendo acerca del pasado. Este libro tiene la particularidad de que son los artículos que yo fui escribiendo a cada momento, desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, y frente a la posibilidad de que se vuelva a instalar en la Argentina un modelo librecambista, un modelo financiero, un modelo especulativo, un modelo monetarista, yo iba advirtiendo, o sea, son todos artículos publicados, ¿no? Incluso algunos en España. Yo iba advirtiendo cuáles serían las consecuencias de volver a aplicar en la Argentina un modelo librecambista, neocolonial, dicen algunos, bueno, yo por ejemplo, monetarista, con este sesgo que estimula la especulación financiera y no la producción generadora de empleo, no la industria generadora de empleo, un modelo que propone un achicamiento del Estado frente a otro modelo que propone un Estado que intervenga en la economía al estilo keynesiano, digamos, ¿no? Que hablábamos con ustedes, amigos que me preguntaban, y bueno, ¿cuál sería, a ver, cómo podemos presentar el libro en Vicente López? Bueno, un libro por ahí que reivindica una postura keynesiana, ¿no? Bueno, y precisamente yo voy a hablar en tandas, así vamos comiendo y tomando vino y todo eso, por supuesto, pues, si no aparte se van a aburrir de sobremanera. Pero digamos, por ahí el libro tiene tres partes que me parece que está bueno para poder dividirlas, ¿no? La primera parte que explica justamente la salida de... el tercer artículo del libro se llama La salida del ajuste para recuperar el país, ¿no? Que más o menos representa esa primera parte del libro, donde se explica cuáles eran los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En la época fundamentalmente de la convertibilidad, ese periodo de destrucción de nuestra industria, de nuestro empleo y de soberano endeudamiento, juego de palabras, ¿no? Extremo endeudamiento, justamente para acabar con nuestra soberanía política y nuestra independencia económica, y cómo se consiguió salir, ¿no? De ahí. Ese artículo, que es el número 3 del libro, representa bien la primera parte, porque ese artículo lo escribí para una revista de España, ¿no? Y en España fue muy bien recibido el artículo y fue muy elogiado. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando del 2013, en España se estaban aplicando constantes políticas de ajuste. Y las políticas de ajuste lo que hacen es contraer el nivel de actividad, reducir el nivel de empleo y ocasionar daños en todos los aspectos macroeconómicos y fiscales. ¿Por qué?
a partir del 76, ¿no? Porque entonces dice, bueno, ¿qué pasó con el endeudamiento histórico de la Argentina que empieza en 1824 con la Baring Brothers? Bueno, todo el periodo de endeudamiento de la Argentina desde 1824 hasta Perón fue cancelado por el gobierno de Perón del 46 al 55. O sea que la deuda externa argentina, cuando es derrocado Perón en el 55, la deuda externa argentina era cero. Se vuelve al endeudamiento en el año 56, pero el endeudamiento no era un problema grave, sino hasta la dictadura cívico-militar que comienza el 24 de marzo de 1976. En ese momento, la deuda externa argentina, en 1976, era de apenas 7.000 millones de dólares. Redondeado lo digo, ¿sí? 7.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura cívico-militar, que incluyó 30.000 desaparecidos, que incluyó millones de libros quemados, que incluyó la estatización de deuda privada por parte de varios grupos económicos, como varios bancos, como empresas del grupo Macri, etc. La deuda externa, que era 7.000 millones de dólares, en muy poquitos años se multiplica por 7 casi. Y en el año 1983 la deuda externa argentina es de 45.000 millones de dólares. Ahí sí comienza a ser un problema. Bueno, además de la destrucción de la industria que comienza con la apertura indiscriminada de las importaciones. Fíjense que les digo cosas no para hacer historia, sino para hacer futuro en realidad, ¿no? Porque, de hecho, yo muchas veces cuento que este artículo, Salir del ajuste para recuperar el país, yo lo escribí en su momento, que es del 2013 o fin del 2012, no me acuerdo del mes. Lo escribí como una cuestión de pasado. No pensaba que iba a ser un artículo de futuro, porque finalmente termina siendo un artículo de futuro, porque va a tener que volver a existir en la Argentina una nueva etapa de salir del ajuste para recuperar el país, ¿no? O sea, increíblemente es un artículo que escribí para el pasado, pero en su momento pensé que era para el pasado, pero también lo escribí para el futuro. Bueno, ¿y qué es lo que pasa, digamos? Cuando el producto de la apertura indiscriminada de las importaciones, lo que produce una destrucción de la industria que no puede competir con el libre mercado, con los productos baratos provenientes del exterior, fundamentalmente de China y del sudeste asiático. Bueno, se va generando un problema de destrucción industrial y toda la historia, pero voy a ir rápido por esta parte, porque después viene el gobierno de Alfonsín, que bueno, que no consigue detener este proceso de destrucción ni de endeudamiento. La deuda externa durante el gobierno de Alfonsín sube desde 45.000 millones de dólares hasta 60.000 millones de dólares, es decir, se consigue profundizar durante el gobierno de Alfonsín, que para mi lectura personal ubica a Alfonsín como un patriota, digamos, como un presidente que intentó defender los intereses de nuestro país y nuestro pueblo, solo que bueno, fue un gobierno que tuvo un resultado adverso, digamos, porque bueno, tenía el poder económico mundial en contra de los intereses, digamos, de defender y recuperar nuestra patria. Se siguió incrementando la deuda, se siguió incrementando la espiral inflacionaria, que llevó a una hiperinflación muy difícil de detener. Llegamos a la segunda situación de pago de la historia de nuestro país. La primera había sido en 1890, la segunda es en 1989, la tercera y última hasta ahora fue en el 2001. Y bueno, y ahí, digamos, ahí es donde comienza, digamos, el jugo de esta parte del tema del ajuste para entender la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque cuando asume Carlos Menem en el año 1989, curiosamente Menem venía con la promesa de la revolución productiva y el salariazo, ¿no? Bueno, apenas empieza su gobierno, comienza a aplicar políticas de destrucción del país, de venta de la patria, ¿no? Es decir, se produce la venta de todas las privatizaciones que alguna vez me advirtieron que cuando hables de las privatizaciones, no lo digas que empiezan desde Menem, porque las privatizaciones empiezan desde 1976. ¿Por qué? Y esto lo pudieron ver en los últimos años, conductas más o menos parecidas. Porque en el año 1976, precisamente el 2 de abril de 1976, Martínez de Oz da un discurso donde habla de
que hay que liberar las exportaciones, que hay que liberar las importaciones, que hay que liberar el dólar. Por ahí tenemos la primera edición de la bicicleta financiera, de la cual voy a hablar. Ahí tenemos cuando dice hay que achicar el Estado, hay que eliminar el gasto superfluo del Estado. Durante los últimos tiempos eso mismo se llamó no hay que alimentar a los vagos, ¿no? O a los pobres. Bueno, y entre otras cosas, lo que decía Martínez de Oz es que íbamos camino hacia las privatizaciones. Y la destrucción, el desmantelamiento, el vaciamiento de las empresas de servicio del Estado empiezan con Martínez de Oz en el 76. Por eso, cuando llega Menem en el año 89, las empresas de servicios ya no andaban. Y entonces, por eso aparece Menem a decir que vamos a privatizar todo lo que sea necesario privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Y se procede a las privatizaciones, vende hasta el orgullo, ¿no es cierto? Y bueno, esas privatizaciones de Menem, por eso digo, no empiezan con Menem, empiezan con el desmantelamiento y el vaciamiento que se origina con la destrucción de la dictadura cívico-militar que comienza el 24 de marzo de 1976. Bueno, la venta de las empresas de Menem, además Menem decía, con el ingreso proveniente de las privatizaciones vamos a cancelar la deuda externa. Miren lo que pasó con la deuda externa, que era 60.000 millones de dólares, y durante el gobierno de Menem llegó a 150.000 millones de dólares, o sea, se multiplicó por 2,5, ¿no? O sea que obviamente era un engaño, era una mentira. Pero se volvieron a aplicar medidas exactamente iguales que en la dictadura, ¿no? La apertura totalmente indiscriminada de las importaciones, el achicamiento del Estado, la quita de retenciones a las exportaciones, la quita de aranceles a las importaciones, que después en otro momento voy a explicar bien para qué sirven estas cuestiones, que además financian al Estado, la reducción de la inversión social por parte del Estado, y acá viene el juego con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional y todos los acreedores externos que tenía la Argentina decían, bueno, les vamos a prestar en tanto ustedes sigan el lineamiento de políticas que nosotros les exigimos. ¿Cuáles eran las políticas del ajuste permanente, del recorte permanente, el recorte de la inversión social, ¿no? ¿Por qué? Porque había que recortar la inversión social para asignar partidas a pago de intereses de deuda pública, ¿no? Y nosotros tuvimos durante ese periodo de la convertibilidad de destrucción, que ahí me gusta destacar esto, en el año 91, cuando empieza la convertibilidad, a pesar de la destrucción del salario, de la hiperinflación y de toda la historia, cuando comienza la convertibilidad en el año 91, la tasa de desempleo era del 7%. O sea, no era un problema el desempleo. Y en el año 95, en tan solo 4 años, el desempleo llegó al 18%. Ahí ya sí era un problema. O sea, fíjense el daño que producen estas políticas de corte neoliberal, como se le dice, ¿no? De librecambista, monetarista y demás, ¿no? Porque la convertibilidad tenía... está muy mal dicho cuando se dice la convertibilidad, ese era el 1-1. El 1-1 era una parte de la convertibilidad, que era el tipo de cambio fijo donde cada dólar valía un peso. Pero además eso estaba anclado en caja de conversión, que significaba que para poder emitir un peso tenía que entrar un dólar al país, en un esquema totalmente deficitario, o sea que en un esquema donde el país permanentemente perdía divisas. ¿Por qué? Por las privatizaciones de Menem, donde las empresas retiraban libremente sus utilidades del país. Hay un decreto de 1989 que dice: se dictarán las normas necesarias para que todas las empresas puedan retirar libremente las utilidades sin obstáculos por parte del Estado. Una cosa así. O sea, libre retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. La apertura indiscriminada de las importaciones que ocasionó un déficit comercial gigantesco. Más la segunda edición de lo que voy a explicar más adelante, la bicicleta financiera. La primera fue con la dictadura, la segunda fue con la convertibilidad. Todo esto generó un déficit financiero tremendo para el país. ¿Cómo podía ser sostenido esto? De una sola forma: con endeudamiento, con más endeudamiento. Y teníamos al Fondo Monetario Internacional que nos exigía: che, no, pero ustedes para recuperarse lo que tienen que hacer es, fíjense el déficit fiscal que tienen, lo que tienen que hacer es gastar menos, ¿no?
pago de intereses de deuda. El gasto del Estado se puede dividir, después voy a profundizar en esto, en inversión social o en deuda pública. Cuando termina la convertibilidad, y de hecho en la época que asume Néstor Kirchner, más o menos la división era de la siguiente manera. 25% era deuda pública y 75% inversión social. O sea, que 1 de cada 4 pesos que gastaba el Estado iban a pagar a endeudamiento externo, ¿no? Y por eso fue muy importante, digo dos cositas de cómo empieza la parte siguiente, de salir de la ruta para recuperar el país, ¿no? Y después, espero que nos siga sirviendo bien, para después venir a la segunda parte más entonada. No te queríamos interrumpir. ¿Cómo? No te queríamos interrumpir. Claro. Bueno, entonces, la segunda parte la hacemos después. Ahí quedó enmarcado lo que era el Fondo Monetario Internacional en la primera etapa, y bueno, y después contamos la segunda que viene después. ¿Qué tal, chicos, el vino? Es que es casi único el Cabernet. ¿No es sí? ¿Aló? No. Hay muchos que lo hacen. No, ni para. No paró ni ahí. ¿No? Perdón, el grupete Sol, yo me olvidé, se me pasó que... Ahí está. Bueno, vamos a hacer una partecita más antes de que vengan las empanadas. Bueno, acá un poco tenemos un poco la vista al futuro, ¿no? Porque cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, después de haber salido de la ley de convertibilidad en enero del 2002, ¿no? O sea, fíjense ustedes que antes de que asume Kirchner en el 2003, nosotros tenemos un periodo muy complejo en realidad, en los años 2000, 2001 y 2002, ¿no? En el año 2000, o sea, a ver, muchos hablan de la crisis del 2001. En el 2001 no hubo ninguna crisis. Lo que hubo en el 2001 fue una explosión. La crisis venía desde el año 95 con tasa de desempleo del 18%. ¿Tá? O sea, que entonces desde el 95 hasta el 2001, hasta el 2000 no hubo crisis. Teníamos una tasa de desempleo de 2 dígitos. ¿Sí? Y de hecho el país se vuelve invivible desde aproximadamente el 98. Entonces, crisis no es la crisis. Lo que pasó en el 2001 fue una explosión. ¿Qué pasó en el 2001? Bueno, lo que pasó es que como nos dejaron de prestar, el sistema no pudo seguir sosteniéndose. Vino entonces el corralito, y muchos dicen la gente salió a la calle por el corralito. Tampoco fue así, porque el corralito te permitía sacar 250 pesos por semana. ¿Quién lo decía en los miles? Es buenísima la película. Bueno, en un momento, cuando aparece Caballo en la televisión, bueno, y aparece ahí la escena esa, bueno, ¿y cómo es ahora? ¿Cuánto se puede sacar por semana? 250 por semana. Pero con el corralito más o menos se podía vivir. ¿Sí? Lo que pasa, la crisis era insostenible de la Argentina desde el 98, el país era invivible. Pero podía seguir aguantando. Pero ¿qué pasa? Aparte, ustedes imaginen, teníamos las jubilaciones congeladas hace muchísimo, los distintos sectores sociales rompiendo las vidrieras de los bancos, con las cacerolas, cortes permanentes, piquetes permanentes. Esa era la situación permanente del país. La cuestión es que el corralito no alcanzaba, y entonces lo que viene es el corralón, donde ya no se podía sacar más, donde ya no se podían hacer transacciones ¿cómo se llama? Informáticas, no se podían hacer transacciones bancarias, y había otra serie de restricciones que bloqueó totalmente la actividad económica, y aparte lo tenemos a De la Rúa anunciando el estado de sitio. Eso fue lo que sacó la gente a la calle. Hay una película de Pino Solanas que se llama Memoria del Saqueo, que arranca con
de la Rúa anunciando el estado de sitio y se escuchan los ruidos de las cacerolas. Bueno, después de 5 presidentes que se sucedieron, con cesión de pago ya anunciada, asume Duhalde, que es el que deroga la ley de convertibilidad. Bueno, ahí se pega un salto con el precio del dólar, la industria argentina liviana recobra un poco de competitividad. Yo muchas veces digo que el país renace en enero del 2002, por este motivo, ¿no? Porque frente al encarecimiento de las importaciones, producto del salto del dólar, ciertos sectores de la industria liviana argentina comienzan a recobrar competitividad. Bueno, pero ahí también se produce una especificación asimétrica donde Duhalde le da a los bancos unos bonos que se pagaron durante 10 años, ¿no? Bueno, todo ese combo de cosas deja a un país arrasado, y cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, obviamente nadie le creía, porque ya lo mintieron tantas veces que cómo le vamos a creer a este. Yo era uno de esos, cómo le voy a creer a este, que eran muy lindas las palabras, pero... Y dijo, no vamos a pagar las deudas del pasado con el hambre de nuestro pueblo. La diferencia es que cumplió. Y si quieren que les paguemos, primero déjennos crecer. Y se fortalecieron las medidas del Estado de ayuda social, se fortaleció el control de las importaciones con aranceles a las importaciones. Los aranceles a las importaciones transables lo que hacen es encarecer aquellos productos que provienen del exterior, que pueden competir y destruir la industria generadora de empleo. Se fortalecieron las retenciones a las exportaciones, lo que incrementa la recaudación del Estado y además permite un abaratamiento del precio de nuestros alimentos para nosotros mismos, ¿no? O sea, retenciones a las exportaciones con cupo de exportación. Después voy a explicar esto cuando en la parte siguiente hable directamente del cambio que hace el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, así no digo las cosas 2 veces. Y apenas asume Néstor Kirchner, deroga la ley de flexibilización laboral y vuelve a poner la ley de convenios colectivos de trabajo, que se conoce como paritario. ¿Qué es esto? Donde hay una negociación tripartita entre los sindicatos que protegen los intereses de los trabajadores, las patronales que pretenden sus propios intereses de maximizar ganancias y el Estado como mediador, para que esa negociación alcance el estatuto de ley. Y entonces todos los años, esto ocurrió, todos los años, desde el 2003 hasta el 2015, salarios y jubilaciones aumentaron por encima de la inflación, excepto un año que fue el 2014 donde se empató. El producto de una devaluación no planificada, después más adelante lo voy a tener que citar necesariamente. Bueno, entonces con todas estas cuestiones, más la ley de moratoria jubilatoria que incluyó a más de 3 millones de jubilados que no hubieran podido cobrar un peso, ¿qué fue esto? Durante la época de la convertibilidad, con la terrible destrucción que hubo de todo el país, de toda la economía del país, hubo muchos, además de los aportes que no se hicieron, hubo muchos que en vez de pagar el monotributo, ¿qué es lo que hacían? Comían. Es decir, había que decidir, o no te alcanza la plata para 2 cosas, o comés o pagás el monotributo. Bueno, y ese tipo de cosas pasaron en el país, cosa que muchos, más de 3 millones de jubilados, no hubieran podido recibir un peso si no hubiera sido por la ley de movilidad jubilatoria, que fue la ley de moratoria jubilatoria, que fue complementada por la ley de moratoria, complementada por la ley de movilidad jubilatoria, que aseguraba que la movilidad jubilatoria es algo así como las paritarias, pero para las jubilaciones, ¿no es cierto? Asegurando un incremento de las jubilaciones por encima de la inflación. Bueno, eso se tradujo, digamos, esto uno puede mirar los números y decir, bueno, a ver, ¿me lo podés explicar un poquitito? Bueno, el salario mínimo cuando asume Néstor Kirchner era $100. Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, el salario mínimo era $600. Era el número 1 de Latinoamérica. Y las jubilaciones, que eran menos que $100, llegan a $500 cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, siendo también las jubilaciones mínimas más altas de Latinoamérica. Y la deuda, una de las cuestiones adversas que tuvo
de 100.000 millones de dólares para desendeudar al país. En el 2005 tenemos el pago total de deuda al Fondo Monetario Internacional. Fíjense, los números que son bastante alevosos, bastante llamativos, porque toda la deuda del Fondo Monetario Internacional de 45 años, desde 1956 hasta el 2001, son 45 años, toda la deuda de 45 años son 10.000 millones de dólares. Digo, para comparar con, ¿no?, con lo que está pasando ahora. Bueno, en el año 2005, Néstor Kirchner paga el total de deuda al Fondo Monetario Internacional y se hace reestructuración de deuda externa. No voy a explicar los mecanismos ahora porque los voy a aburrir. Lo que se hace es, cuando viene George Bush hijo a la Argentina a proponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estaba Néstor Kirchner con Lula, con Chávez, y estaba el Diego sentado con ellos, ¿no? Y lo echan a patadas en el orgullo a Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio, y a partir de ahí se fortalece el Mercosur, luego se crea la UNASUR, luego se crea la CELAC, que incluye a Centroamérica, y estaba inminente la incorporación argentina al BRICS, que se iba a llamar BRICSA. Ahora ustedes dicen, pero Julián, ¿qué me está diciendo? ¿5 países? ¿Eso es tan importante? Sí, porque esa organización de acuerdos políticos, geopolíticos, comerciales y estratégicos, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, esos 5 países son la mitad de la población del mundo. La mitad de la población del mundo y la 4ª parte del PBI mundial. Entonces fíjense cuán importante que era la incorporación, que es la incorporación argentina a ese bloque de coordinación geopolítica, ¿no es cierto? Bueno, y en términos de endeudamiento, que así completo un poco comparativamente con lo que había antes, nosotros arrancamos con un desempleo tenemos un 27% de desempleo, 27% de desempleo en el 2001, eso a partir de la salida de la convertibilidad que se hace en enero del 2002, baja bastante rápido hasta el 18%, o sea, vuelve a los niveles del 95 aproximadamente, y el desempleo va bajando desde el 18% hasta el 5,5%. Argentina vuelve al pleno empleo con esta consideración de tener los salarios más altos de Latinoamérica y las jubilaciones mínimas más altas de Latinoamérica, y el endeudamiento, que era del 160% del PBI, lo digo redondeado, la deuda externa era de 220.000 millones de dólares, con un PBI, luego de la violenta devaluación que se hace con el gobierno de Duhalde. Si bien ahí renace el país, yo siempre digo que Argentina renace en enero del 2002 cuando se sale de la convertibilidad. El punto de renacimiento del país para mí es enero del 2002, es mi lectura. Pero bueno, cuando asume Néstor Kirchner, el PBI argentino estaba en los 150.000 millones de dólares, con una deuda de 220.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 160%, o sea, lo que producía el país entero en un año y medio no alcanzaba para pagar la deuda, ¿sí? Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, el PBI argentino, lo digo redondeado, estaba en 600.000 millones de dólares, con una deuda externa en moneda extranjera de 60 y pico de mil millones de dólares, 11% del PBI, un país desendeudado, ¿sí? Por eso pasaron un par de cosas que quiero aclarar acá, para después de las empanadas, por supuesto, ya estamos empezando a estar desesperados, después de las empanadas, avanzar sobre el periodo siguiente. Bueno, quiero terminar con esta parte. Justamente producto del desendeudamiento. ¿Se acuerdan que yo había dicho que durante el gobierno de la Rúa, ¿no?, el 25% del gasto era para deuda pública? ¿Sí? Bueno, cuando te vas desendeudando, tenés que pagar menos de intereses, ¿sí o no? Entonces, cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, ese porcentaje de pago de deuda, que fue una sangría terrible del país durante los 12 años de gobierno de los Kirchner,
¿no? Argentina perdió más de 250.000 millones de dólares por varias cosas, entre ellas por pago de deuda externa. O sea, más de 250.000 millones de dólares que tendría que haber quedado en nuestro país, ¿no? Y lo pagamos nosotros, ¿no? Fue una cosa terrible lo que pasó. La herencia, ¿no? La herencia de las deudas anteriores. Bueno, ¿qué pasó con el porcentaje de deuda que pagaba, digamos, el presupuesto de gasto público? Ustedes lo pueden hacer el año a año, entran a INDEC, o entran a MECOL, Ministerio de Economía, o entran a cualquier página y lo buscan y lo van a encontrar oficialmente. Es decir, el presupuesto de ingresos del Estado y el presupuesto de gasto del Estado, ¿no? Y en el presupuesto de gasto del Estado ustedes van a ver que el gasto de deuda pública a partir del 2013, 14, 15 es menos del 8%. O sea que más del 90% podría ser dirigido hacia inversión social. ¿Qué es inversión social? Jubilaciones, subsidios, todo lo que es seguridad social, educación, salud, cultura, transporte, turismo, alcantarillado, vivienda, agua potable, energía, combustible, medio ambiente, es decir, todo lo que tiene que ver con una mejora para el país. Bueno, gracias a desendeudar al país, el 92% de los recursos podía ser utilizado para inversión social. Por eso, una de las frases que se usaban para reivindicar ese periodo de recuperación del país fue que los científicos que se habían ido a vivir a España durante la convertibilidad habían vuelto al país a trabajar en el país. Y otra cuestión, una cosita más, otra cuestión que me parece importante destacar es, vieron que hay una frase que dice que los Kirchner se robaron un PBI. Bueno, a ver, el PBI en el año 2003 era 150.000 millones de dólares. En el 2015, redondeado, era 600.000 millones de dólares. O sea, lo multiplicaron por 4. Lo que uno podría decir, bueno, si se robaron un PBI, se hubiera multiplicado por 5. Digamos. Pero bueno, o sea, para un poco hablar en términos comparativos. Vamos a la separada. Eso llena las separadas. Mira, apagar con el botón chiquito. Es importante hablar del éxito del gobierno, ¿está? Hablar del éxito del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, voy a dejar esto en 5 minutos después. Bueno, hay, digamos, como yo les contaba, digamos, en una recomendación de lectura, digamos, que tiene que ver con mi último libro, que son los artículos que yo fui escribiendo durante los años 2012, 13, 14, 15, ¿no? Y como un ejemplo, así como antes hablé de el salir del ajuste para recuperar el país, hay una parte del libro donde yo voy anticipando, che, ojo, porque si gana el modelo librecambista, monetarista, bla, 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 las consecuencias van a ser esta y esta, ¿no? Bueno, hay un artículo que por ahí representa bastante este momento, que es a principios del 2015, hay un artículo que se llama Acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales, ¿no? Y una de las cosas que, como ustedes bien se pueden acordar, las protestas que había, ¿no? En contra de la dictadura de la yegua, eran, por ejemplo, la alta inflación, inflación que era culpa de la yegua, que no se podía comprar dólares, que había que pagar un impuesto al turismo en el exterior. Bueno, o sea, no había protestas como ahora por desempleo, por pobreza, por hambre. No significa que no hubiera pobreza, que no hubiera, digamos, porque eso estamos hablando de que, digamos, hay reportes que uno consigue a diario de gente que está pidiendo plata en Londres, digamos, en la calle. O sea, digamos, que no exista pobreza en un mundo tan injusto y tan
pero estamos hablando en sentido relativo. Por ejemplo, digamos, los indicadores de pobreza, uno tiene, qué sé yo, uno se maneja, digamos, para no sesgarse en INDEC, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, o CEPAL, o CELAC, digamos, más o menos todos convergen en hablar de, por ejemplo, indicadores de pobreza, que arranca con el 55% en el 2002 y termina con un aproximadamente 25%. Hay divergencia, pero no importa, hago un promedio más o menos 20, y dentro del límite más alto 25% que termina el gobierno de Cristina Fernández. Ahora sabemos que el gobierno de Macri va a terminar con un 40% de pobreza. Esto no es un azar. Este artículo acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales, los que no lo quieran leer del libro lo pueden encontrar por internet, no hace falta que compren el libro y que lean el libro, lo pueden encontrar, en Google ponen Julián Denaro monetarismo y les va a salir el artículo. No hace falta que se lleven el libro, pero me parece que es bastante representativo. Bueno, ahí cuento un poquitito de todos los artículos que rodean temporalmente a ese artículo también, ¿no? Aparte de contar ese artículo por sí. Pero ahí hay yo describo, me pareció muy interesante, yo casi no miro televisión, pero justo estaba mirando televisión y vi una especie de discusión entre Sturzenegger, ¿lo ubican a Sturzenegger? Y Aldo Ferrer, ¿no? Y bueno, Sturzenegger decía, no, porque el problema de la inflación es muy fácil, decía Sturzenegger, ¿no? Yo junto para el doctorado estoy escribiendo cosas al respecto y cito escritos míos de hace 4 años. Pero Sturzenegger dice, no, el problema de la inflación es muy fácil. Los países que emiten tienen inflación, los países que no emiten no tienen inflación, dice Sturzenegger, ¿no? Entonces, la solución es muy fácil, no hay que emitir. Porque la emisión monetaria es la causal de la inflación. Bueno, ahí está la explicación de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher, M por B es igual a P por I, donde, bueno, no importa. Y entonces, si importa lo que dije. Entonces Aldo Ferrer, en ese programa, le contesta, mire, si usted procede de esa forma, lo que está haciendo es quitarle financiación al Estado para políticas de inversión social. Si usted reduce la inversión social, lo que va a pasar es que el nivel de actividad va a bajar. Cuando baja la actividad, van a aumentar inmediatamente el desempleo y la pobreza. Y además, el problema fiscal, que para usted es tan importante, se va a agravar. ¿Por qué se va a agravar? Porque el 75% de la recaudación del Estado proviene de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones. Es decir, proviene de la actividad. Si baja la actividad, baja la recaudación del Estado. Bueno, entonces ahí yo procedo a desarrollar todo ese tema, complementando la situación con que obviamente desfinanciar al Estado en políticas inclusivas y en políticas de inversión social significa además enviar a sectores vulnerables a la pobreza de manera directa. Con lo cual, Sturzenegger lo que está diciendo, esto se lo dice a Aldo Ferrer, que obviamente yo soy apenas una persona común que escribe y comenta, digamos, Aldo Ferrer fue un genio, digamos, que se murió hace poco. Y Aldo Ferrer se lo explica con la categoría que él tenía, dice, usted está mandando directamente a gente a la pobreza, y a la gente que está en la pobreza le está haciendo padecer una vida todavía peor. Bueno, ese tipo de cosas. Además, hay otro artículo que escribo muy enseguida, aquel que se llama Impuestos paritarios y las propuestas del PRO, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, si una sola de estas cosas ocurriera, sería suficiente para destruir el país. Imagínense todas juntas, ¿no? Y entonces estoy hablando de la quita de retenciones y la quita de los cupos de exportación, la quita de aranceles a las importaciones, la apertura indiscriminada de las importaciones, la liberación del dólar, ¿no? Y demás medidas que ahora vamos a verlas en concreto cuando gana Mauricio Macri. Entonces, bueno, yo explico todo eso y, bueno, como diciendo, ojo, porque los que están votando a Mauricio Macri porque no quieren la dictadura de la yegua,
lo que van a ocasionar es un mayor padecimiento del conjunto del pueblo argentino y además repetir lo que ya hemos vivido. Es decir, lo que ya hemos vivido con la dictadura y lo que ya hemos vivido con la convertibilidad. Es exactamente el mismo plan económico. Bueno, Néstor Kirchner en el 2008 decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague precios que usted puede pagar y no precios internacionales. Bueno, fíjense que apenas gana Mauricio Macri, se procede inmediatamente a quita de retenciones y devaluación por la liberación del dólar. Ahora voy a explicar este tremendo saqueo al conjunto del país por parte de un sector concentrado transnacional, ¿no? Que tiene que ver con este proceso, eso que yo ya cité varias veces, bicicleta financiera. Pero vamos al tema de la quita de retenciones. Supóngase que, aclaro, las retenciones a las exportaciones forman parte de lo que se llama política arancelaria. Y política arancelaria no es para todo igual, ¿no? Política arancelaria significa que el Estado decide sobre qué producto se aplica y qué cosa. Y de hecho puede cambiar. Yo había un chiste que yo hacía durante algunos años, porque en mi tercer libro, que sale publicado en marzo del 2013, dentro de la parte práctica del libro, había un ejercicio donde trabajaba con calcular las retenciones para el trigo, ¿no? ¿Y qué me hace la yegua? ¿Qué me hace la yegua? Saca las retenciones al trigo y pone subsidios al trigo. Lo que estoy queriendo decir es, no lo que hizo la yegua, lo estoy diciendo en chiste, ¿no? Pero digo, ¿qué significa la política arancelaria del Estado? El Estado debe adaptar su política arancelaria a cada momento para las necesidades. En aquel momento, para de alguna manera ejercer un efecto de política en contra del monocultivo que era la soja, lo que se intentaba hacer era incrementar las retenciones a la soja y subsidiar otros productos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no todo el mundo haga soja, ¿se entiende? Bueno, con esto quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo la política arancelaria para productos de importación, que son para la industria, que son productos transables que compiten con la industria argentina. O sea, es lo mismo el precio dólar que tiene que tener una camisa china que un insumo para la industria. Y no, la camisa china tiene que tener un dólar más caro para defender a la industria argentina. Pero el insumo para la industria, el bien de capital para la industria, la maquinaria y la tecnología que necesita la industria para desarrollarse, tiene que tener un dólar más barato. ¿Se entiende eso? O sea, tiene que haber precios de dólar distintos para cada cosa. Bueno, mientras teníamos a Bonelli en Canal 13 y en TN diciendo ¿cómo puede ser que haya varios precios de dólar? Bueno, si no tenés varios precios de dólar, no estás aplicando política de Estado, ¿no es cierto? Bueno, con una dirección y todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Néstor Kirchner dice eso y ahí yo explico, ¿no? Por ejemplo, esto para los alimentos. Supóngase que la carne tiene un 30% de retenciones, ¿no? Entonces, aparte, justo más o menos coincide con los precios de entonces. O sea que me viene bien el ejemplo para hacer el número redondito. Supóngase que entran 100 pesos por kilo de carne, ¿sí? Y hay 30% de retenciones. Entonces, ¿qué pasa? 30 pesos de cada 100 los usa el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos. ¿Se entiende? O sea, 30 pesos los recauda el Estado. O sea, financian la inversión social del Estado. Y el exportador recauda 70, no 100 por cada peso. O sea que el precio máximo en la mesa de los argentinos, ¿cuánto es? 70, no 100. Al quitar las retenciones, el precio sube inmediatamente de 70 a 100. Pero además, cuando se libera el dólar pasa de 9,60 a 15 pesos. Entonces ya es 10 dólares, ya no por 10, por 15. Por eso, apenas ganó Mauricio Macri, el precio de los alimentos se duplicó de manera inmediata. Y esa es la explicación. Haber quitado las retenciones, haber liberado el dólar. Bueno, yo esto lamentablemente, lo que voy a contar ahora, lamentablemente no lo tengo contado en el libro ni en ningún escrito mío. Siempre lo uso en mis charlas. No lo hice a propósito, me salió así porque, bueno, pues no se puede todo. Pero yo me acuerdo cuando apenas ganó Macri,
subo al ascensor con una vecina del cuarto piso, y entonces le digo, ahora estamos contentos, ¿no? Le digo, ahora el país es para los ricos como nosotros, le digo, imagino que estarás comprando dólares todos los días, yo estoy comprando dólares todos los días, le digo. No, mijo, si a mí apenas me alcanza para comer. Ah, yo pensé que estabas comprando dólares, yo vivo comprando dólares ahora. Bueno, se baja, yo soy del sexto, ya al cuarto, y se terminan de cerrar las puertas del ascensor, supongo que la debo haber cerrado yo, que cerré todo. Y cuando, antes de que el ascensor suba del cuarto al sexto, la señora dice, ahora por lo menos hay libertad, me dice. ¿Pero libertad para quién? ¿Para vos? ¿Que apenas te alcanza para comer? ¿Para mí? ¿Que soy profesor universitario? ¿Cobro lo que cobra cualquier laburante? ¿Para quién es la libertad? ¿Quiénes eran los que querían la libertad del dólar? Los sectores financieros transnacionales que querían volver a jugar a la bicicleta financiera como hicieron con la dictadura y como hicieron con la convertibilidad. ¿A qué se refiere esto? A entrar dólares libremente y con total libertad, cambiarlos por pesos, colocarlos en herramientas financieras a altísimas tasas de interés. Entonces, a altísima tasa de interés, ¿qué pasa? Esa masa de dinero se engorda rápidamente porque las tasas de interés son altas. Y después con esa masa de dinero engordada pueden volver a comprar dólares libremente y con total libertad y retirarlos del país nuevamente libremente y con total libertad. Esa es la bicicleta financiera. Ahora, si por cada 100 millones de dólares que entran se van 120 millones, ¿quién lo paga eso? Lo pagamos el conjunto de nuestro pueblo, que es financiado además con endeudamiento, porque además volvemos a repetir más o menos los mismos mecanismos que hizo la dictadura y que hizo la convertibilidad. Liberación indiscriminada de las importaciones, libertad para el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país, más la bicicleta financiera, la fuga de capitales financieros y demás, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso, ¿qué pasó? Y además, no nos olvidemos, Mauricio Macri había dicho, como esa dice el vino antes no. El vino, ya, me falta más, sí, por eso, Mauricio Macri había dicho, el salario es un costo para la empresa que tiene que bajarse a lo mínimo posible, ¿no es cierto? O sea, que era un plan de gobierno. Y dijeron, yo lo tengo ahí citado, era un artículo que se llama Cambiemos de modelo, se llama el artículo. Muy conocido el artículo. Lo publiqué a principios del 2016. Incluso lo pueden buscar por internet. Le va a faltar las fotitos en el libro, pero lo pueden encontrar por internet también. Que dice, en un momento, cita, en la página, ponele página 12 del diario Clarín de tal día, dicen ellos, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre el PBI, o sea, gracias a haber recibido un país desendeudado, es que vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. ¿Qué quiere decir esto? Que era el plan de gobierno. Y por eso llevamos en 4 años la deuda externa desde el 11% hasta el 40% del PBI. Que el PBI, ¿no? Nosotros teníamos un PBI de 600.000 millones de dólares, pero claro, con las enormes devaluaciones y la contracción económica que hubo, el PBI bajó a 400.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no? Pero bajó al 67%. Y la deuda externa, que era de 60 y pico de mil millones, ponele 65.000, subió a 245.000 millones, o sea, se multiplicó por 4. Pero ahora 240.000 millones en 400.000 millones me da un 40% del PBI, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y el salario, ¿se acuerdan que nosotros teníamos el salario más alto de Latinoamérica en 600 dólares? Ahora bajó a menos de la mitad. Ahora está, creo que están 270 dólares. Habría que hacer el nuevo cálculo con la última devaluación que hubo el año pasado, ¿no es cierto? Pero creo que están 270 dólares. Lo mismo pasó para las jubilaciones y lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Decían, ¿y dónde está la plata de los jubilados? Bueno, se armó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el gobierno de Cristina Fernández y llegamos a tener en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad cerca de 60.000 millones de dólares. Creo que un poquitito más. Casi el equivalente a pagar el total de deuda externa. No era estratégico, no era inteligente hacerlo en ese momento porque el país estaba desendeudado, ¿sí? Pero era un fondo de garantía.
está en menos de 30.000 millones. O sea, también se bajó a la mitad. Se bajaron a la mitad los salarios, se bajaron a la mitad las jubilaciones, se bajó a la mitad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se multiplicó por 4 la deuda pública. Y saben ahora, vieron que decían, bueno, por el tema que hay que reducir el déficit fiscal, ¿no? El mismo verso que decía Cavallo antes, exactamente las mismas palabras que uno se acordaba de Cavallo. Y bueno, pero ¿cuál es el tema? Ellos cuando te dicen, tenemos que hacer un equilibrio fiscal, ellos te cuentan el primario. ¿No escucharon hablar de eso? El primario, ¿qué pasa con el primario? No cuenta los intereses de deuda. Entonces vos haces ingreso del Estado menos inversión social y capaz que te da un equilibrio. Pero lo que pasa es que está aumentando de manera abrupta el pago de deuda del Estado, de deuda pública. Entonces ahora, ¿qué pasó? Volvimos a tener. ¿Se acuerdan que durante el periodo del 2003 al 2015, dentro de lo que es el gasto del Estado, pasamos de un 25% de pago de deuda a un 8%. Ahora volvimos al 20 y pico por ciento. ¿No? Así que bueno, ese tipo de cosas están explicadas. Así que bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado, incluso que hayan dejado de tomar vino para escucharme y encima mirarme, porque ves que me escuchan y me miran, o sea que es un montón ya con la separada y con vino. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y bueno, Preguntas, obviamente. sí, sí. Antes que la pregunta madre de la que dice. Sí. Antes de Cris. Sí. Esta relación histórica de. Voy yo. No, Cris. Cris. ¿Cómo notás o cómo visualizás en la próxima gestión de gobierno que pueda empezar a trabajar sobre eso, teniendo en cuenta que la situación que vos escribís macro no es la misma, pero es bastante similar a la del 2001, con una situación social de emergencia y al mismo tiempo con sectores productivos muy cercanos, un sector exportador que también ha podido ser mucho más. Sí, mira, lo que vos citás se llama el problema de la restricción externa. El problema de la restricción externa, chicos, un segundito más, porque esto es central y así después creo que también puedo contestar por ahí un par de cosas en simultáneo. El problema de la restricción externa tiene que ver con qué? Con que los dólares que ingresan al país por exportaciones no se pueden utilizar para cualquier cosa. Se deben utilizar para comprar insumos, maquinaria, bienes de capital y tecnología para el desarrollo industrial, para pagar turismo de argentinos en el exterior y para pagar deuda externa. Nada más, no se pueden utilizar para más cosas. En este momento vos tenés, por ejemplo, una cosa que dijo Alberto Fernández, es el costo de darle medicamentos gratis a los jubilados durante un año es aproximadamente 500 millones de dólares. Y vos fijate que aparece permanentemente que el Banco Central subastó 500, 300, 1000 millones en un solo día, regalándoselo a la fuga de capital financiero, especulativo. Eso que no genera trabajo, que no genera empleo, que no genera producción, que no genera actividad. Entonces, ahí digamos, ahí estamos hablando de un par de cosas, ¿no es cierto? Otra cosa, el PBI turismo. El PBI turismo durante el gobierno de Cristina Fernández alcanzó el más alto promedio de toda la historia de nuestro país, llegó al 9% PBI turístico. El PBI turístico es algo muy importante, porque, digamos, Argentina, además de ser el octavo país más grande del mundo, es un país que tiene muchas características muy especiales. Entonces, desarrollar la industria del turismo, además, genera integración regional, genera conectividad entre los distintos sectores del país y además estimula el amor por nuestra patria, ¿cierto? Y por supuesto protege también las finanzas
en nuestro país. El PBI industrial también aumentó de vuelta hasta el 30%, con lo cual ahí tenés un coeficiente de exportaciones industriales. Cuando vos analizás la balanza comercial, tenés exportaciones menos importaciones, pero dentro de las exportaciones tenés exportaciones del sector agropecuario, exportaciones de manufacturas primarias, exportaciones de manufacturas industriales, exportaciones de bienes de capital. Tenés distintos sectores, ¿no es cierto? Y con las exportaciones pasa lo mismo. Entonces, aumentar las exportaciones con valor agregado significa incrementar y potenciar el financiamiento proveniente del sector externo, ¿no? Después, la otra cosa que me preguntaste, que tenía que ver con la pobreza, eso que me habías dicho antes, que me habían dicho ustedes antes. Bueno, en vez de regalarle la plata al sector financiero, lógicamente lo que hay que hacer es, como se dice muy rápidamente, ¿no? En todo caso, más que darle plata, devolverle la plata al pueblo. Cristina Fernández decía que los subsidios eran salarios indirectos. ¿Por qué? Porque lo que no pagás en pagar caro un transporte o un servicio como la electricidad o el gas y demás, la mayoría de la gente no nos vamos el fin de semana a Miami, la gastamos acá. Y entonces, ¿qué pasa cuando vos aumentás el consumo interno? Cuando vos aumentás el consumo interno, lo que hay que hacer es aumentar la producción para satisfacer ese consumo multiplicado. Perón decía, es impostergable incrementar los ingresos de las familias de menores recursos porque esa es la verdadera demanda nacional, que es el verdadero motor del desarrollo. Cuando aumenta el consumo interno, hay que producir más. Cuando se produce más, se genera más empleo. Y todo eso, además, conlleva a una mayor recaudación del Estado, porque el Estado recauda más por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias y por aportes y contribuciones. Entonces, bueno, ahí me parece que está la clave para no se va a llegar a la situación del 2015, digamos, en términos de salarios, de pobreza, de jubilaciones, en 2 meses. Pero a mi forma de entender, el cambio de modelo va a generar un impacto inmediato. Hay algo que no me cierra. Está bien, tenemos un cambio de modelo, que estos fueron los puntitos que desarrollaste. Pero si tenemos tanta deuda y vamos a pagarla, eso nos crea, nos sigue que digo, la economía, en el fondo monetario también te rige la especialización laboral, con las paritarias, digo, todo es todo un bodoque que viene. Mira, ¿Cómo haces ahí? Mira, hay algo que hay algo que quedó muy a la vista del mundo, ¿no? Todo el mundo habló, lo que pasa es que nosotros no sabemos porque estamos con un sistema de blindaje mediático, ¿no? Todo el mundo habló de que Argentina fue el país que más se desendeudó en todo el planeta desde el 2005 hasta el 2015. Y todo el mundo habló de que Argentina fue el país que más se endeudó en el planeta desde el 2016 hasta el 2019. Entonces está muy a la vista del mundo esto. Y además, el Fondo Monetario Internacional tiene el 60% de sus préstamos en Argentina, violando su propio estatuto. Argentina tiene deuda externa contraída sin pasar por el Congreso, que eso es algo que tiene que ver con nuestra propia Constitución, que dice que la deuda externa de la Nación debe ser tratada en el Congreso, en el Parlamento. Todo esto está a la vista del mundo. ¿Cómo lo vamos a negociar? Será estrategia del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, lo que está claro es que vamos a poner en valor y tomar como bandera las palabras de Néstor Kirchner. No vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Eso tiene que ser la bandera. No sé si necesariamente tiene que ser a la uruguaya. No sé si necesariamente tiene que ser a la uruguaya. Sí. Yo lo que digo es que no sé si necesariamente va a ser a la uruguaya. Pero obviamente todas esas banderas hay que tenerlas muy fuertemente agarradas. Ese dicho es muy importante porque no
conoce el significado de uruguayo. Claro, Uruguayo. claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Te lo enseño porque indudablemente no lo conoces. Uruguay empieza a trabajar cuando termina la Vuelta del Uruguay. La Vuelta del Uruguay se corre lo que se llama Semana Santa, la Semana Pública. Es una carrera de bicicleta que recorre las 19 capitales. Empieza el año laboral cuando llega el último. ¿Quién lo sabe? Capaz que el último será al mes. Entonces, medio como, no estoy defendiendo ni oponiendo nada, me parece un poco fuerte y te digo que veo en los políticos mucho orgullo verbal. Desde los 18 años yo tengo lo mismo, si es tan grave porque no se sientan a arreglar todas las cosas, en vez de insultarse mal, porque ese insulto es mal. No entiendo, por ejemplo, no hay trabajo en este país, nadie sabe que tiene trabajo. Y los extranjeros todos tienen trabajo. Yo estuve 20 años con la Argentina y trabajé. No entiendo, te digo, no sé si es economista, pero sí, pero que hay formas de lo que decimos de trabajar perfecto, de hablarlo, de que no podés disparar un toro, es terrible. Lo que pasa es que hay dos modelos de país, hay dos modelos de país en Argentina y digamos, si no persiguen los mismos intereses. Es decir, no estamos, mira, la metáfora del barco, ¿no? Que estamos todos en el mismo barco. Mirá, pero si en el barco hay 4 tipos que se enriquecieron más que nunca y el resto del barco se hizo más pobre, entonces no estamos todos en el mismo barco. Hubo una decisión política de concentrar los ingresos. Apenas ganó Mauricio Macri, todos los analistas económicos y políticos empezaron a hablar de una enorme traslación de recursos desde los sectores populares hacia los sectores concentrados. Entonces, eso es una decisión de política de Estado. No es que estamos todos en el mismo barco, que nos ponemos nosotros dos acá.